que habláramos con el arquitecto Pacheco, ¿no es cierto? Rubén. Sí. Pero quiero decirte algo. Quiero explicar lo siguiente. Yo le pedí al arquitecto que nos diga, él como arquitecto, lo que comprende y sabe, que se han juntado una serie de desarrollistas aquí en la ciudad, como normalmente estamos viendo que vienen y para conferencias, etcétera, etcétera. Bueno, y han determinado que en realidad la arquitectura debe ponerse al día en cuanto a lo que el ambiente nos está exigiendo. Y tienen toda la razón, porque dice que el hombre es el único culpable, el único que puede mejorar el clima de desmejoramiento de la vida humana dentro de lo que nos está pasando, ¿no es cierto? Y que también él puede hacer una mención a todo esto y llevar a cabo, y también dice que es la única víctima, en realidad, porque nosotros hacemos las cuestiones que no corresponden, las tenemos que corregir y después somos víctimas de lo que hemos hecho. Bueno, dice la arquitectura en tiempos de calor, y acá hacen una serie de consideraciones estos arquitectos diciendo que esto tiene que cambiar porque realmente ya en las condiciones que está el planeta no se puede, que hay otros factores que han ingresado en la cuestión de la construcción. Tanto es así que lo que se han hecho, las obras que están haciendo en este mismo momento ya son inservibles para lo que se necesita. La verdad, están tomando muy en serio lo que está pasando en el mundo. Vamos de tragedia en tragedia climática. Bueno, Rubén, usted avíseme cuando se ponga en contacto con el arquitecto. ¿Ya está? Arquitecto. Hola. Avísame, Rubéncito. Escribana, buen día, ¿cómo le va? Buen día, arquitecto, ¿cómo está? Bueno, no sé si quedó claro lo que yo le pedía, que usted haga ¿cómo le voy a decir? Un análisis de lo que está pasando y el motivo por el cual se han reunido unos arquitectos y desarrollistas urbanos para ver de qué manera, porque en realidad el fin de la arquitectura es estar al servicio de salvaguardar la vida humana, es decir, cumpliendo una serie de cuestiones que la protejan, la hagan vivir en paz y no que le enfermen, como estamos viendo hasta esta altura lo que está pasando. Bueno, yo le quería preguntar a usted, ¿qué opina esto de que la arquitectura se tiene que tomar desde el punto de vista de cuidar el medio ambiente, según dicen acá? Bueno, así es, María Elena, la arquitectura está considerada como la segunda piel. De arquitecto, disculpe. Quiero hacer pasar los videitos que usted nos mostró, porque son muy útiles en este momento. Rubén, ¿los puedes poner a los videos en sucesivo? Me gustaría que pase el primero y de ahí podría hacer yo una introducción y seguimos con los otros. Bueno, me avisas entonces. Rubén, por favor, si usted puede poner ese primer video. Sometimes I would say that even today
We know much more about a good habitat for mountain gorillas or Siberian tigers than we know about a good urban habitat for Homo sapiens. Dele paso al arquitecto, ¿no? Bien. Sí. Este pequeño video era una presentación más bien reflexiva sobre la vida en el planeta y lo que es la escala humana. ¿A qué nos referimos con esto? Que el hombre ha estudiado muchos subsistemas o sistemas de supervivencia de especies que están en extinción, pero resulta que se conoce muy poco o se actúa muy poco sobre lo que es el ámbito de vida del ser humano como un sistema vital y como un sistema sustentable. Prácticamente toda intervención del hombre se está haciendo solamente por fines especulativos, comerciales y de producción excesiva. Ajá. Entonces, el calentamiento global que se habla tanto, que sí existe, ese sobrecalentamiento, genera un factor fundamental y que afecta a todo lo que es el hombre y la calidad de vida en este planeta, que es el sobrecalentamiento global. Y esta situación va a generar, ya genera, nosotros lo vemos aquí en Salta fundamentalmente, unas transformaciones en procesos muy rápidos y muy fuertes que cambian de un momento a otro. Por ejemplo, las tormentas de verano, las crecientes de los ríos, los vientos huracanados, etcétera, son fenómenos que se transforman en problemas impensados y que la sociedad, como cada uno, debe estar pensando cómo tiene que transformar o adaptar su hábitat y sus propias edificaciones, lo que son las viviendas o los edificios donde nosotros trabajamos o vamos a cumplir alguna actividad. Entonces, las ciudades, como las construcciones, tienen que tener un enfoque de resolución sumamente humano, a escala humana y con tecnologías que, aparte de ser accesibles, generen poco desperdicio, cero contaminación de ser posible y que tengan durabilidad y fácil mantenimiento. Y realmente vemos que los diseñadores, los arquitectos o diseñadores de espacios humanos, están trabajando fundamentalmente para procesos de comercialización, donde muchas veces desde el área institucional no se tienen en cuenta medidas, advertencias y reglamentaciones que hagan que ese nuevo edificio, ese nuevo emprendimiento sea viable, digamos, sin pensar solamente en el rédito económico de quien está comercializando ese bien. Entonces, aquí hay algo fundamental, que es la ciudad como hábitat grupal de la sociedad,
que, por ejemplo, vemos que no está preparada para resolver las problemáticas de la lluvia de verano, por ejemplo, o los fuertes vientos o temporales que cada vez son más fuertes en nuestra ciudad. Y la falta de espacios verdes es la que genera el sobrecalentamiento, el excesivo uso del automóvil porque el transporte público es ineficiente o porque no se resuelven la distribución de los servicios públicos, por ejemplo los de salud o de educación con mayor cercanía a las viviendas. Claro. Entonces, en síntesis, lo que podemos hablar es que la ciudad es un sistema altamente complejo y los fenómenos que está viviendo la ciudad se definen como procesos en turbulencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no son procesos ni lineales ni procesos recursivos, sino que son problemas que evolucionan y en esa dinámica circular son mucho más complejos y arrastran diferentes consecuencias que son hasta imposibles de llegar a dimensionar. Sí. Entonces, ¿y esto en qué está afectando? Básicamente podremos decir que está afectando a los 4 elementos de la naturaleza básicos, que son el agua, el aire, el fuego y la tierra. Claro. Si nosotros no cuidamos los 4 elementos esos y lo integramos a la vida de la ciudad en las dimensiones que correspondan, con los usos adecuados que deben tener cada uno de esos elementos, se vuelven incontrolables. Exacto. Por ejemplo, nosotros hemos visto que en épocas de sequía en Salta se empieza a incendiar los cerros o los pastizales. Pasa en media hora está totalmente descontrolado ese fenómeno y se pierden hectáreas de capa vegetal y de animales que mueren en esos incendios. Claro. Entonces, la ciudad y las construcciones tienen que estar pensándose para que sean resilientes. Es decir, que se piense qué efectos pueden tener estos fenómenos, tanto climáticos como de accidentes ocasionados por el hombre, en la vida de la comunidad, de la ciudad, para poder revertirlo y solucionarlo de la manera más rápida posible. Es como solucionar el problema de la mejor manera y con la menor cantidad de recursos implicados. Me gustaría que veamos el video 2, por favor, y el 3. Bueno, Rubén, por favor. El clima extremo está transformando nuestras ciudades. Inundaciones en zonas antes secas, sequías donde solía llover, más de 100... Actualmente tenemos la idea de que cualquier edificio diseñado puede resolver sus problemas de control ambiental mediante el uso de sistemas energéticos, lo que hace que normalmente no se tenga en cuenta el clima de donde está situado. Los constructores primitivos y los de las culturas actuales con pocos recursos técnicos no podían ni pueden tomar esta actitud, por lo que sus edificios mantienen una estrecha relación con el clima y los seres vivos. En este contexto se enmarca la arquitectura bioclimática, que consiste en el diseño de edificios teniendo en cuenta las condiciones climáticas, aprovechando los recursos disponibles como sol, vegetación, lluvia y viento, entre otros, para disminuir los impactos ambientales y reducir los consumos de energía. De hecho, la palabra bioclimático significa relacionado con el clima y los seres vivos. Sus raíces son griegas y sus componentes son bios, que significa vivo, y clima, que significa inclinación del sol, y por extensión latitud y condiciones climáticas. El concepto de arquitectura bioclimática existe desde la antigüedad, ya que el hombre se ha preocupado desde siempre de controlar el ambiente y de crear condiciones favorables para sus actividades.
Además, desde siempre, la manera más lógica de construir ha sido la de utilizar los recursos que cada lugar ofrecía. Por estos motivos, la arquitectura vernácula es muy específica de cada lugar y, en la medida de lo posible, responde a las condiciones climáticas locales y utiliza los recursos naturales presentes en el lugar. Sin embargo, si nos centramos en los edificios que se han construido desde la aparición del concepto de arquitectura internacional, nos damos cuenta que estos principios no se han tenido en cuenta. De hecho, hemos asistido a lo que llamamos estandarización de la arquitectura. Esto es debido a que gracias a las instalaciones ha sido posible acondicionar los ambientes independientemente de que fueran o no pensados para el clima y las condiciones de donde se situaban. En este proceso de estandarización ha contribuido la facilidad cada vez mayor de transportar materiales de un lugar a otro y el coste relativamente bajo de la energía utilizada para acondicionar. A partir de los años 70, debido sobre todo a la crisis energética, hemos asistido a un despertar ambientalista que ha tenido sus flecos también en el mundo de la construcción. Hoy en día, el problema del cambio climático nos obliga a replantearnos el concepto de arquitectura. Estamos obligados a recuperar un concepto de construcción ligado al territorio que se basa en la utilización de materiales del lugar. Tenemos que apostar por una arquitectura energéticamente eficiente y de bajo impacto ambiental, edificios energéticamente eficientes, que pueden incluso autoabastecerse mediante instalaciones de energía renovable. Además de ser sostenibles, reducen el problema de gran vulnerabilidad sufridos por muchos países que son energéticamente dependientes de otros. La arquitectura bioclimática es una arquitectura que se adapta al lugar y, por lo tanto, sus características formales varían en base al lugar donde se encuentran. Sin embargo, existen principios que son siempre válidos. Dentro de ellos tenemos la captación, la acumulación y la distribución de la energía. Asimismo, es importante la protección de la radiación solar para evitar el sobrecalentamiento de superficies y ambientes y la utilización de materiales del lugar. La arquitectura bioclimática está íntimamente ligada a la construcción ecológica, que se refiere a la estructura o procesos de construcción que son responsables con el medio ambiente y que ocupan recursos de manera eficiente durante todo el tiempo de vida de una construcción, desde la extracción de los materiales hasta la demolición. También tiene impacto en la salubridad de los edificios a través de un mejor control térmico, el control de los niveles de contaminantes en los interiores, una mejor iluminación y la utilización de materiales de construcción no tóxicos avalados por declaraciones ambientales. Actualmente, los términos arquitectura bioclimática, sostenible, ecológica, eficiente, etc., se utilizan como sinónimos y, lamentablemente, en la gran mayoría de los casos están vacíos de contenido. Esto es porque estamos asistiendo a la mercantilización del concepto de sostenibilidad y al así llamado greenwashing. Para que un edificio sea sostenible, tenemos que fijarnos en que sea de bajo impacto ambiental, de bajo consumo energético, que sea sano y que al mismo tiempo sus procesos constructivos sean los más eficientes y los menos contaminantes posible. Cubiertas y fachadas vegetales son dos elementos muy importantes dentro de esta visión de la arquitectura, que han sido utilizados desde la antigüedad. Hoy en día son dos estrategias fundamentales dentro de la arquitectura bioclimática, cuya función principal varía dependiendo del lugar donde se encuentra el edificio. Rubén. Ahí está. Sigamos, arquitecto. Bueno, aquí lo que te planteaba María Elena es el concepto de lo que es la arquitectura bioclimática. El abordaje del diseño de edificios desde el concepto de arquitectura bioclimática está muy relacionado a la naturaleza, a la vida y a la escala humana. ¿Por qué hablamos de esto? Porque a muchos diseñadores les interesa mucho más la forma
el estilo de la construcción y cosas superficiales, cuando se está renunciando a la calidad de vida que puede brindar un edificio, una ciudad o una construcción. Entonces, hay principios y parámetros del profesional de la arquitectura que maneja para resolver a conciencia y de manera integral lo que es un proyecto que sea eficiente, que sea saludable, que sea sostenible y que tenga durabilidad y poco mantenimiento en el tiempo. Por ejemplo, nosotros estamos viendo muchas construcciones que son en sistemas secos, que se las están haciendo para darle mayor rapidez a la entrega del producto terminado, ¿no?, de la obra. Y realmente muchos constructores tienen que bajar muchísimos costos, porque hacer bien una construcción en seco es muy cara y llega a ser más cara que la construcción tradicional. Imagínense, trabajar con perfilerías metálicas que no se hacen en Salta, se hacen en una planta en Buenos Aires o en Rosario. Los materiales aislantes, que no se los hace aquí tampoco. Las placas de terminaciones exteriores o interiores. Y que todo el soporte tecnológico que tienen, para nosotros acá en Salta es importarlo. Entonces, lo que genera este tipo de obra es un alto consumo energético donde se producen los materiales, el costo del transporte y después la ejecución de la obra acá. Cuando se va a hacer ese tipo de obra, hay que diferenciar la posición, por ejemplo, de una pared exterior de un muro interior. Y los materiales son distintos y las aislaciones son completamente distintas. Y eso muchas veces no se tiene en cuenta y se trabaja de una manera para darle facilidad de obra al propietario y darle rapidez en la entrega. Se entrega un producto que no está bien hecho. Y luego empiezan después las dilataciones, las fisuras, las malas terminaciones, la entrada de humedad, etcétera. Y son obras enfermas. Por eso es que el profesional de la arquitectura y del diseño no solo tiene que ver la escala humana, o sea, quién va a habitar y qué actividades o qué utilidad necesita darle a ese edificio, sino también tiene que ver con el diseño tecnológico de esa obra. Entonces, por ejemplo, en la posguerra, en Alemania, se manejó con arquitectura de construcción tradicional. Y los edificios eran bloques de vivienda de planta baja y 2 pisos con un subsuelo sobrelevado que permitía tener las bauleras para cada departamento. Ese tipo de construcción y de propuesta de viviendas para la población de posguerra servía para darle mano de obra a la gente y entregar viviendas de muy buena calidad. En cambio, por ejemplo, en Rusia, la tecnología que utilizaron de posguerra fue la construcción industrializada o semi-industrializada, que producían los elementos como unidades de vivienda, losas o vigas y columnas. Todo era prefabricado, iba y se montaba directamente en el terreno, pero resulta que llegaron a ser tan obsesivos en las medidas de cada uno de esos elementos constructivos, que resulta que se equivocaron en determinadas medidas, por ejemplo, la altura de los locales. Entonces, había vivienda o departamentos que llegaban a tener 2,25 metros de altura. Y resulta que los rusos, semejantes grandotes que eran,
tenían graves problemas para entrar a habitar esas viviendas, esas torres de vivienda. Entonces muchas veces cuando se exagera la tecnología para darle mayor cantidad de metros cuadrados a la población, te perjudica porque no permite el uso. Claro. Bien. Arquitecto, Sí. ¿podemos seguir con los otros videos? Sí, sigamos. Por favor, Rubén, ¿puede poner los otros videos? Quería una pausa, Rubén. Sí. Quería una pausa ahora. No sé si la habrá logrado.